maestros que están en línea, por favor, ofrezco una disculpa, acepten la disculpa que les ofrezco por cuestiones de fuerza mayor. Hoy no pude llegar antes, pero ya estamos acá para dar inicio. Creo que no es así tan tarde, así es que, pues comencemos. Bueno, este día lo que corresponde que trabajemos es la planeación. Así es que vamos te paso mi memoria, Gonzalo, para que podamos ver algunas introducción y ya después comenzamos a trabajar planeación. Maestra Saidi, sí pude. Sí, bueno, más bien sí pudieron, porque no pude hacerlo yo, pero sí. Ay, ¿cómo creen? No, por supuesto que no. Tres que sí ya batallaba y en un capítulo sí, en otros no, y bueno. Pero sí se pudo, eso es lo bueno, sí se pudo. No tienes por qué. Ahora sí. Por favor, Gonzalo. El maestro Alberto propone en asistencia legal. ¿Fue el pasado que no estuvo presente? Sí, es el 19 y el pasado, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que él estuvo presente, ¿no? Incluso mandó su cartografía. ¿No es cierto? Bien, maestro, no hay ningún problema. Hoy, este día no va a haber productos porque el tema de planeación está como para 3 sábados, está algo amplio y ya después trabajamos rapidito en la planeación de cada uno de nosotros. Estamos en... no, creo que... pásamelo, no está planeación. Ahorita te lo copio, por favor. Pensé que lo había yo copiado y no lo copié, disculpa. Un segundito, por favor. Ay, no seas malito maestro, ahí te paso para que me hagas favor de conectarlo. Sí, por acá. Gracias. ¿Quiénes están conectados, Gonzalo? Ulises, encarnaste de ser. Maestro Ulises, por cierto, me debe varios trabajos, maestro. No se olvide que al final en la lista de cotejo, pues tienen que estar presentes todos esos trabajos. Pues no ha podido presentarlos, pero no deje de hacerlos porque deben estar en su portafolio, maestro Ulises, por favor. Creo que le falta la cartografía y antes de la cartografía... No me acuerdo qué vimos, qué otro trabajo fue antes de la cartografía. Fue La rúbrica para el portafolio. Ay, no recuerdo. No, creo que fue el mentefacto. No fue el mentefacto. La rúbrica. Ah, muy bien. Entonces, sí es cierto. Entonces, maestro Ulises, por favor, hay que elaborar todas las evidencias.
¿Ahora llegaron muy temprano? ¿No? ¿Como siempre? Ah, bueno. Ay, siquiera. Entonces no se han dormido todavía. No se han aburrido mucho. Y qué viento, ¿verdad? Ahorita veníamos, se me venía moviendo el carrito. Jesús María. Es un montón. Bueno, mientras tanto, vamos a platicar mientras, porque tengo muchos videos en también traigo mucha información ya. Así es que mientras tanto vamos comentando. Todos llevan planeación, todos entregan planeación. ¿Cómo entregan su planeación? ¿Traen una planeación en algún que no las puedan enseñar? No. Pero tiene ciertos aspectos, ¿no? Que tiene la planeación, debe llevar ciertos aspectos que hay que cubrir. Por ejemplo, no sé, los datos de la escuela, recursos, ¿qué más trabajan ustedes? ¿Qué otros aspectos ponen en su aprendizajes esperados o contenidos en el caso de bachillerato, ¿no? Se trabajan contenidos, las competencias, luego los momentos de las actividades, ¿no? Que sería inicio, desarrollo y cierre, la evaluación, ajá, propósito, bibliografía y el instrumento de evaluación, no, la rúbrica, ¿no? O puede ser una rúbrica, no sé, holística o, bueno, sintética o analítica o una lista de cotejo o el instrumento con el que se va a trabajar. Las evidencias, ¿no? Lo que va uno a trabajar. Sí. Voy a pasar nada más uno para... Maestra, ¿ya tuvo tiempo de leer todo su libro, el que le pasaron de Tobón? Todavía no. Fíjese que ahí hay cosas muy interesantes. Sí, sobre eso exactamente, sobre la planeación didáctica. Ahora sí. Bueno, ¿qué opinan también los maestros que están en línea? Maestros que están en línea, me gustaría escuchar sobre sus opiniones sobre el video. Por aquí, ¿qué opinan sobre el video? ¿Será cierto? Maestra, este video pues está diciéndonos pues todo, pero ¿qué es todo? Tenemos que nosotros como docentes pues reflexionarlo, pero no es esta reflexión pasiva, es esa reflexión activa que nos debe de llevar a lo que realmente es la metacognición, porque si esos procesos no se dan en nosotros como docentes, esto no va a funcionar. Nosotros recitamos la planeación estratégica, pero no la entendemos. Aquí está exactamente eso. Y esto es lo que no hacemos. Cuando menos yo estoy hablando por mí. No hacemos, no privilegiamos la forma de ese proyecto. El proyecto es bueno, pero pues falta lo esencial, la implementación. Aquí él decía claramente, pues no te olvides que tu planeación, yo le llamo la planeación real, no tiene sentido si tú no privilegias la creatividad de los niños, la curiosidad, qué sienten,
cuáles son sus gustos, cuáles son sus inquietudes. Esto yo no lo veo en las planeaciones. Yo veo aprendizajes esperados, objetivos, competencias, contenidos, actividades masificadas, lo que él dice. Dice, pero a que esto funcione tiene que manejarse un contexto. Hijo. Y tiene que ser las características de ese contexto. Tiene que ser empático, es decir, tiene que crece la empatía. No se confunda, tiene que haber un respeto, tiene que haber un ordenamiento. Y lo más importante para nosotros tiene que haber una pasión. La pasión de estar con ellos. Sí es importante para nosotros el sueldo, pero es esa pasión de estar, de enseñar. Y pues y si esto no lo hacemos, ¿verdad?, con las características que nos está presentando de esos niños, Sergio, que realmente todos son así, pero por ese estado natural y por lo que se ha creado, pues dice, pues si no se atiende, pues es el futuro. Imagínense lo que está diciendo, es el futuro de la sociedad. Y pues nada más estamos nosotros como maestros. Esa es la realidad. Entonces yo digo, más que de planeación tendríamos que enfocarnos a una implementación tomando como base esto. Sí, definitivamente, pero esto choca. No es que choque, no lo estamos complementando porque muchos dicen, está implícito. ¿Y por qué tanto explicitar toda la forma y todo el rollo aquello? Y no explicitar esto. Yo me quedo con esto, es correctísimo lo que está planteando. Y yo por eso es que de alguna manera, no, a pesar, sí lo llevo y tengo todo, pero eso no sirve. En verdad eso no sirve, para mí. ¿Alguien más, maestro? Pues, como comenta el maestro, muchas veces en las planeaciones, bueno, yo lo digo, bueno, como en educación media superior, en las planeaciones se toma más en cuenta lo que es competencias, evidencias, todo marco teórico, ¿no? Pero a veces dejamos al lado lo que es la sensibilidad, la creatividad, la imaginación, ¿no?, de los muchachos, ¿no? Y como dice el maestro, ¿no?, la empatía que se debe de trabajar, ¿no?, para que el muchacho sienta lo que muchas literaturas se dicen, ¿no?, los ambientes de aprendizaje, ¿no?, más que nada. Bien. Por acá, maestra. Pues sí, mire, yo desde el inicio, o sea, desde que yo me presenté con los niños, yo les dije, aquí niños, quítense el no puedo, todos son personas muy inteligentes, o sea, y yo todos los días siempre les digo, son bien inteligentes y sé que van a poder resolver estos ejercicios. Yo igual les dije, yo no me voy a poner a investigar con otras maestras como eran antes, y se los recalco a los papás siempre, porque a veces yo creo que se comete el error como maestro de que, oye, ¿cómo es este alumno? No, es que este alumno es bien grosero, no te va a trabajar, y bueno, los empieza uno a etiquetar. Y yo les digo, todo eso, si a lo mejor no trabajaban, eran groseros, eran apáticos, todo eso negativo quítenselo. Ahorita conmigo ya es un nuevo año, borrón y cuenta nueva. Y o sea, siempre se los digo a los papás, no soy de esas maestras, bueno, yo creo que eso lo he ido aprendiendo en estos pocos años de experiencia, que yo les llame la atención así, que le diga, tú eres esto, tú eres el otro, porque si yo estoy fomentando valores y respeto hacia mis alumnos, pues yo creo que el ejemplo lo debo demostrar yo, no hacia el trato con ellos. Entonces, sí, llamo la atención, pero o sea, de manera general, o platico con ellos sobre actitudes que a veces tienen, pues entre ellos, ¿no?, negativas. Pero o sea, que yo me especifique con alguien y lo esté exponiendo, no, porque les digo, a mí no me gusta estar exponiendo aquí a la gente. Digo, yo creo que todos tenemos cosas positivas y tenemos que sacarlas. Y en la junta les decía a los papás esta semana, es que ellos son el futuro de nuestro país. Y bueno, de nosotros, de maestros y de ustedes en casa depende mucho.
que podamos sacar adelante a estos niños, porque son unas plantitas. Entonces de nosotros depende que crezcan fuertes, sanos, de acuerdo a los ambientes que nosotros mismos les generemos. Bueno, yo creo que por más que tratemos de organizar y de realizar bien nuestras actividades en la planeación didáctica, en donde se tienen que considerar contenidos, desempeños, criterios, pues nos vamos a quedar cortos, porque lo que se tiene que privilegiar en el niño es la creatividad, imaginación, que pocas veces tomamos en cuenta, que no consideramos. Entramos a clases abordando directamente el tema sin considerar lo que ellos piensen o sientan. El maestro Roberto hace un ratito dijo que todos eran Sergios, y yo creo que sí, todos son Sergios, pero desgraciadamente, usted nos decía, ¿no? ¿O cómo se llamaba el niño? Sergio, ¿no? Sí, todos son Sergios. Ajá. Pero, y yo también estoy de acuerdo, todos son Sergios, tenemos muchos Sergios, pero yo sí muchas veces me preocupo, me desmoralizo, me agobio, me estreso, porque de esos todos Sergios, de estos tantos Sergios que tenemos, a veces nada más nos ocurre esto que ocurrió con uno o con dos. Yo hacía la comparación, bueno, ¿en cuál será mi diferencia con ese maestro, no? Y una de las diferencias enormes es nuestro gran número de alumnos. Nosotros tenemos 3 veces más de alumnos. Sin embargo, esa no es excusa para decir que no tenemos que conocer a nuestros alumnos. Debemos encontrar algunas estrategias, alguna técnica que nos arroje los datos que necesitamos de forma así masiva prácticamente, ¿no? Porque pues realmente si comparamos los grupos europeos, yo no sé en España, pero tenemos una conocida, bueno, es la nieta de mi esposo que está en Suiza, y son 17 alumnos y tienen 2 maestros. Ella está estudiando el 4º de primaria, la niña. Y entonces, pues uno dice, ay, Dios mío santo, pues así hay diferencia, ¿no? Prácticamente allá es personalizada, porque son muy pocos niños y hay 2 maestras para todas las actividades y lo que se tiene que hacer. Cuando nosotros acá somos un maestro y tenemos, somos tutores del grupo y además tenemos los 45 alumnos, 47 o los que tengan, que nunca son menos de 40, y tienes que ver todo tipo de actividades. Entonces, pero pues no es excusa para tratar de conocer los intereses, como el maestro decía, ¿no? A conocerlos bien para verdaderamente explotar esa potencialidad que tienen y sacarlos adelante, pues sacarles adelante con lo mejor que tienen, ¿no? Bueno, acá hay vamos a leer las aportaciones. Aparte de considerar el contexto, también se debe tomar en cuenta el sistema y el nivel. No es lo mismo primaria que bachillerato, y tampoco un sistema público como un privado. Estas situaciones cambian la perspectiva del docente. ¿Qué opinan, maestros? En el nivel que sea ya sea pública o privada, pues se tiene que privilegiar esto, desarrollar a los alumnos en su imaginación, en su identidad, independientemente del nivel. Sí, ¿alguien más? No, y siempre como maestro debe uno dejar esa huella, o sea, de una forma positiva, para que el alumno siempre te recuerde y diga, gracias a este maestro, pues a lo mejor me hizo sufrir en su materia, pero realmente aprendí. O sea, yo creo que es siempre impregnarle algo al alumno, porque tú eres pues un ejemplo que está ahí y te ve todos los días. Cierto. ¿Alguien más?
Bueno, dice acá, en nivel bachillerato, en definitiva, falta vocación entre muchos compañeros que trabajamos en este nivel, pues como dicen, no solo se deben enseñar conocimientos, sino también valores. ¿Qué opinan de este comentario? En el nivel bachillerato, en definitiva, falta vocación entre muchos compañeros que trabajamos en este nivel. Pero yo como parte del nivel, sí, parte tiene razón, ¿no? La persona, ¿no? Porque a veces nos hemos encontrado, bueno, la experiencia que yo tengo, nos hemos encontrado con compañeros que pues dejan de distar mucho de maestro, ¿no? Hay compañeros que pues predican todo, o sea, predican todo lo contrario de lo que de lo que nos dicen, ¿no? Sí. Se ve la incoherencia. Se ve la incoherencia, ¿no? Más que nada, ¿no? Entonces, a veces es un poco complicado porque, por ejemplo, ahí en bachillerato general se cambia el maestro por cada hora, ¿no? Entonces, un maestro que llega y que está antes que tú llega a echar relajo y todo eso, y cuando llegas a dar clases ya un poquito más formal, es un poquito lidiar, porque los alumnos piensan que tú eres igual que el otro maestro, ¿no? Entonces cuando tú llegas y expones tus actividades y ves que es totalmente diferente, entonces sí, es un poquito complicado, ¿no? Que se puede hacer, pero es un poquito complicado. Y el otro, aquí tenemos una maestra de otro nivel que piensa solo pasará en bachillerato. Pues es que no, o sea, yo sigo con eso de que nosotros debemos siempre de tratar de sacar lo mejor del alumno, o sea, por muy apático que se ve el alumno, y sí en bachillerato son más difíciles por la etapa, pero no, uno como maestro debe de tener ese gusto, y cuando se logran buenos resultados y el mismo alumno te lo agradece o se acerca el padre de familia, pues a ti te da una satisfacción y de verdad es algo gratificante, ¿no? Sí, maestro. Lo planteaba de una manera muy clara, ¿verdad? Mire, el sistema es este. O sea, nosotros, vamos a decir, vivimos en este, trabajamos en este y tenemos que encontrar las soluciones en este. A mí me agradó mucho lo que dice el conferencista, y con un maestro que se encuentren en el camino son los que los van a marcar. Son los que los van a marcar. Pues sabemos que no todos los dedos, es decir, todos los maestros son como los dedos de la mano, no son iguales. Pero con alguno que logre dejarles esa huella, los chicos ya, sean el nivel que sean, se van a llevar eso. Ese es algo esencial y va a formar parte de ellos. Yo espero que encuentren, porque se está trabajando en este sentido. Quisiéramos que todos fuéramos igual, pero no se puede. Entonces, vamos en el camino y no nos debe de sí, hay veces caemos en esos terrenos en el cual nos deprimimos, ¿verdad? Por situaciones que se dan, pero pues así es la vida. Sí, nos toca vivir en esto y hay que encontrar las soluciones. Y si queremos verdaderamente encontrar el cambio, bueno, la vocación va a salir, se va a ver y lo vamos a disfrutar. Y si no, como decía el maestro, mejor hay que buscar otro trabajo donde podamos ser un poquito más felices. Eso es lo más importante, ¿eh? Eso es lo más importante. Si sí. Si estamos en un lugar sí. donde no somos felices, pues no vamos a tener éxito. No vamos a tener éxito. Por supuesto, cierto. Son listos, ¿no? Cuando un maestro llega con ciertas características, ¿no? Vuelvo a repetir los ámbitos de aprendizaje, ¿no? Los alumnos detectan, oiga maestro, ¿por qué viene usted enojado, no? O ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro, no? Entonces sí es muy importante. Cierto. Bueno, dice el maestro Ulises, apoyo su comentario.
La maestra Grisel le da las gracias. Así es, no realizan su trabajo como deben ser. Bueno, pues tratemos, por lo menos, unámonos los que podamos, apoyémonos y tratemos de encontrar y compartir soluciones, que alguna mejora hemos de tener, ¿no? Poco a poco, por supuesto. Bueno, ahora sí nos vamos a la presentación de PowerPoint, por favor. Sí. Ese sí, ¿pudiera compartirnos? Ah, sí, claro que sí. El video del maestro. El video de este maestro. Sí, sí, sí. Después nos haces favor de pasarlo. Puede ser en la hora de receso, dentro de un ratito. Sí, bueno. Gracias. Vamos a ver lo que es una planeación didáctica argumentada. Comenzó a oírse, creo, este nombre cuando supimos que íbamos a ser evaluados los maestros, ¿no? Planeación, un poco, no sé, 2 años antes de que comenzara la primera evaluación, comenzó a sonar este nombre, planeación didáctica argumentada, y bueno, suena algo así muy difícil. Yo creo que nada más hay que tener la claridad sobre qué aspectos se deben trabajar. Y sí, les digo a mis alumnos, no es difícil, es laboriosa. Más que nada, si uno la entiende, yo creo que es laboriosa, pero pues difícil, no, yo creo que mientras uno le vaya encontrando, no es difícil. Muy laboriosa, sí. Tiene 6 aspectos que la planeación didáctica argumentada debe tocar. ¿Qué son los aprendizajes esperados o contenidos, como se le diga, ¿no? En el nivel. En educación media están en el acuerdo 592, primaria, secundaria están en el acuerdo 592. De ahí nosotros incluso tenemos ya nuestro librito de nuestros planes y programas, ya viene todo desglosado, cada bimestre qué temas se ven, qué aprendizajes esperados se espera. Se tiene que tomar en cuenta el contexto escolar, el diagnóstico del grupo, realizar el plan de clase, poner ahí cómo vamos a evaluar en esta planeación, y argumentar cada uno de los anteriores, de los aspectos anteriores. Bueno, pasos de la planeación didáctica argumentada. Para poder obtener los aprendizajes esperados, para que nuestros alumnos alcancen, mejor dicho, los aprendizajes esperados, es necesario hacer un análisis, comprender perfectamente qué es lo que se espera, el desempeño que se abordará para saber comprender el aprendizaje esperado o el desempeño que se abordará en la planeación. Con respecto al diagnóstico, debe ser uno externo e interno de la escuela. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El diagnóstico del grupo con el que se está trabajando, creo que eso todo lo hacemos al inicio. Tratamos de conocer con qué conocimientos cuentan, cuáles son sus conocimientos previos. A lo mejor no, en mi escuela no todos los años se ha hecho, en algunos años sí, aunque es laborioso sacar la información, recopilar la información y hacer los cuestionarios, pero en algunas ocasiones hemos aplicado cuestionarios de qué tipo de libros les gusta leer, de qué tipo de música escuchan, qué hacen en sus ratos libres, cuál es su pasatiempo preferido, en fin, sus gustos, qué es lo que esperan, qué les gusta, etcétera. Establecer las estrategias de evaluación con sus evidencias e instrumentos. Esto también depende mucho del aprendizaje esperado que queramos lograr. Ahí la argumentación, que es un escrito, esta argumentación es un texto, puede ser descriptivo, en fin, ahorita vamos a ver también. Esta argumentación puede darse renglones, así, tal cual, como un texto, o siguiendo determinados formatos. Pasamos
Del aprendizaje esperado, vamos a ver el primero de los aspectos, el aprendizaje esperado o contenido. Hay que hacer un estudio del aprendizaje esperado, comprender cada uno de los términos. No es suficiente analizar el aprendizaje esperado de manera literal, porque nosotros, por ejemplo, en educación básica tenemos identifica, reconoce, comprende esos aprendizajes. Y si nosotros lo tomamos de manera literal, no hacemos que el alumno llegue a ser analítico y crítico. Si nada más se queda en identifica, pues entonces como que nos quedaríamos muy en la superficie. Entonces no es suficiente analizar el aprendizaje esperado así de forma literal, hay que ir más allá. Los desempeños deben estar relacionados a aplicar, ejecutar, analizar, contrastar, innovar, vincular, criticar, y en fin, podemos encontrar otros verbos que sean más complejos, ¿no? Que revelen un pensamiento más complejo. Eso es sobre los aprendizajes esperados. Sobre el contexto. Se manejan dos tipos de contextos, el contexto externo y el contexto interno escolar. En el externo, pues se ve qué tipo de familias está, por ejemplo, si hablamos de nuestra comunidad, cómo son la mayoría de las familias de los alumnos respecto a la comunidad, cuál es su entorno social de nuestros alumnos, o cuál es el entorno de la comunidad cultural, general, de una manera general, cuáles son los aspectos socioeconómicos y todo lo demás que podamos utilizarlo para el aprendizaje de nuestros alumnos. Hay que tratar de eliminar todos esos datos porque podemos tener muchísimos datos sobre la región, la comunidad. Por ejemplo, el clima sí es importante. Si en un lugar hace mucho calor, a lo mejor el alumno a ciertas horas, pues el alumno se sienta cansado, o si en la comunidad hay cierto tipo de alimentación, los aspectos que uno vaya viendo en el contexto externo de la escuela, pues se tienen que tocar siempre y cuando puedan participar favorable o desfavorablemente en el aprendizaje del alumno. En el interno, pues hablar de qué tipo de escuela es, si estatal, federal, en fin, qué tipo de escuela se tiene, las características de la escuela, con qué servicios cuenta, luz, agua, teléfono, etcétera, recursos con los que cuenta, la organización escolar y todo lo que se maneje en una escuela, ¿no? Dependiendo de la escuela, de la comunidad, de la ciudad, de la población, lo que se tenga. Pasamos. El contexto interno y externo es un eje mediador entre el alumno y su aprendizaje. Por eso es tan importante tenerlo claramente o conocerlo claramente. Del contexto se va a escribir solo lo que impacta en el aprendizaje del alumno. Debe ser un texto descriptivo. Describe cómo es la escuela, describe cómo es el entorno escolar, totalmente descriptivo. En lo que he leído y en lo que los videos que he visto sobre las pláticas de varios ponentes, como Sergio Tobón, por ejemplo, al que pues ustedes saben que es el que estamos, a lo mejor con quien estamos batallando más, él decía que, o comentaba que solo debe ser descriptivo sin dejar ver nuestras opiniones es como si uno fuera un reportero, ¿no? Nada más vas a escribir lo que ves, descriptivo, sin que tú des tu parecer sobre lo que estás leyendo. Entonces, debe ser un texto descriptivo, concreto, que muestre los elementos positivos y negativos. Contexto externo e interno. El diagnóstico externo e interno no hay que hacerlo cada vez que se realice la planeación.
Es conveniente elaborarlo de forma articulada, es decir, un comité técnico podría realizarlo, podría realizar un estudio dentro del ámbito de la ruta de mejora de los consejos técnicos al inicio del ciclo escolar. Esto no lo hemos hecho, pero me pareció una sugerencia maravillosa. Esta es una sugerencia que yo oí justamente en una de las pláticas que daba Sergio Tobón, o que dio Sergio Tobón, y él decía, ¿no?, que el contexto pudiera ser elaborados por todos los que conocen la región, por todos los maestros o por un comité al que se le asigne tal actividad de ver cómo es el contexto escolar, y sirve para todos los docentes de la escuela. No es necesario estarlo repitiendo en cada planeación. Con que tú lo hagas al inicio de del ciclo escolar, pues sirve para todas tus planeaciones. Ese es del contexto interno y externo escolar, porque del diagnóstico del alumno ese sí puede cambiar, y ahorita lo vamos a ver. Aquí está el contexto. Para hablar del contexto interno y externo, que dijimos que era un texto descriptivo, pues se puede escribir como escribir una carta, como escribir un libro, como escribir una nota, o sea, los renglones, como van, pero también puede ser manejado por formatos, a través de formatos, y de esta manera, pues se puede organizar la información de una manera a lo mejor, pues más fácil de entender, más sencilla, porque puede ponerse la información de un lado las fortalezas, del otro lado las necesidades, y entonces tú vas teniendo la información organizada por medio de formatos. Por ejemplo, aquí en este ejemplo está la descripción del contexto externo. Aquí en este está el externo, ahorita en la otra hoja está el interno. Acá, por ejemplo, hablamos de la comunidad. ¿Qué tipo de escuela? Pues es una telesecundaria o una secundaria general o estatal o federal, no sé. Se va poniendo el tipo de escuela que es, el ambiente y la geografía. Se puede hablar de cómo es la zona, de cómo, en fin, todo lo referente a esa parte, el funcionamiento general. Hablamos de la generalidad de las familias. Hay sus casos especiales, pero la generalidad, se toca de manera general. Los aspectos socioeconómicos se pueden dar porcentajes, se tiene que hacer obviamente un estudio para reflejar verdaderamente lo que sucede en la comunidad, ¿no?, en la zona donde uno está la escuela. Los aspectos socioeconómicos, la cultura y la recreación. Se puede hablar también de la salud. Por ejemplo, las escuelas que están en poblaciones, en pueblitos, no sé si ustedes han dado clase alguna vez en una población alejada, pues se cuenta con una casa de salud chiquita, que no tiene a veces ni medicamentos, ni una cama para atender a los enfermos, que cuentan con lo más básico, paracetamol, qué sé yo, lo más básico, y bueno, todo eso influye, ¿no?, en el aprendizaje del alumno. Pasamos. Aquí hay algunos muy poquitos ejemplos sobre el contexto interno, que sería hablar de la institución, y también se pueden poner fortalezas y debilidades o necesidades. Ahora las debilidades se les llama también necesidades y se les llama también áreas de oportunidad, ¿no? Entonces se puede manejar de las tres formas. Entonces están las fortalezas, por ejemplo, en la institución, cuáles son los espacios físicos de la escuela, los recursos con los que se cuentan, los servicios, la organización, lo que decíamos hace un momento. No sé si alguien quiere aportar algún dato más. No se me ocurrieron más aquí, en esto. ¿Qué otra cosa se pudiera? ¿Toda esta información ya la tienen todas las escuelas? Sí.
se supone que sí, maestro, pero no las comparten. Cuando a nosotros, bueno, a mí en mi escuela, cuando a mí me piden hacer mi planeación, a mí no me otorgan ninguna información. Por eso es que a lo mejor a muchos maestros lleva espacios, su planeación didáctica argumentada tiene espacios que no son cubiertos con los 6 aspectos que estamos trabajando ahorita, o que no se cubren correctamente. Nosotros los que hicimos el examen de docente, pues ya sabíamos que nos van viendo las guías del examen, pues ahí nos dijeron cómo tenían que ser cómo teníamos que escribir sobre el contexto, qué era el interno, qué cosa era el contexto externo, y ahí aprendimos. Pero realmente la mayoría de los maestros, a lo mejor las escuelas lo tienen, pero la mayoría de los maestros no saben qué hay realmente que escribir del contexto externo y del contexto interno. Entonces a lo mejor sí falta que baje la información. Que se informen los profesores, porque toda esta información Sí, ya está subida en la red. de cada una de las escuelas. Incluso la SEP tiene sus guías por materia, por nivel y por materia. La tiene por nivel: secundaria matemáticas, secundaria historia, y ahí volvemos a lo mismo, que desgraciadamente nosotros muchas veces somos los que estamos esperando que todo nos llegue, no lo buscamos, no sabemos. Y este no nomás es la parte de forma. Esta es la forma. Pero lo más importante que no está aquí contemplado es lo que hace rato manejaba el ponente. Sí, ¿cómo lo Entonces, vamos a trabajar? imagínese usted en qué nivel estamos nosotros como profesionales de la docencia. Hablo de los que estemos, de los que no exigimos esto. Y si no nos de la escuela, pues está en el portal de la SEB, la información, todo está. Sí. Ahora, ya nada más específicamente lo que nos está expresado acá, por ejemplo, yo me quedaría, oiga, recursos de aprendizaje. Pues sí, ahí están en lo general, pero lo más importante, ¿qué recursos específicamente estoy utilizando en función de las características de mis alumnos, en función del diagnóstico que hice? Ahí Esa vamos, es la para parte. eso. Bueno, en el contexto se toman claro. esto, y ahorita vemos cuáles serían los aspectos. Seguimos. Ahora, el diagnóstico del grupo. ¿Qué se puede? Al hacer un diagnóstico de un grupo, no nada más hablamos de conocimientos. ¿Con qué conocimientos vienen nuestros alumnos? Se pueden tomar estos, incluso más, estos aspectos. Bueno, en primer lugar, necesitamos saber el número de alumnos y si tenemos en nuestro número de alumnos alguna necesidad educativa especial, como, por ejemplo, alumnos con una discapacidad, sordera, ceguera, o de lento aprendizaje, porque pues sí hay que tomarlos en cuenta en la planeación, y obviamente la planeación para todo el grupo, pues a lo mejor no va a ser la más adecuada para trabajar con ese alumno. Tendríamos que hacer algo especial para él, ¿no? Entonces, pues hay que ver si tenemos alumnos con alguna necesidad educativa especial, qué tipo de actitudes trae la mayoría de nuestros alumnos en lo general, porque a lo mejor en lo particular, pues eso lo vamos viendo poco a poco conforme vayamos conociendo a los muchachos, pero de una manera general sí lo podemos ver al inicio, qué habilidades cuentan, cómo conviven en el aula, de qué forma aprenden, y para esto pues creo que todos conocemos varios test que pues, se han utilizado y que pues parece que dan buenos resultados. ¿Qué conocimientos traen? ¿Cuáles son sus valores? Y las necesidades educativas del grupo en general, ¿cuáles son sus destrezas? Entonces, el diagnóstico del grupo se deben tocar, o debemos observar las características
y sirven para el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo tenemos que conocer para el proceso de aprendizaje. Establecer las características del grupo y nos sirven para planear, para poder decidir cuál va a ser ese proceso de aprendizaje. Diagnóstico del grupo. Seguimos con lo mismo. Para hacer la argumentación del diagnóstico del grupo, es un texto de tipo descriptivo, donde se van a mostrar las fortalezas y necesidades del grupo. Puede ser un texto redactado así, nuevamente, como escribir en los renglones, o hacer un formato donde se pueda verter esa información que con cuestionarios, test, obtuvimos, y nos tiene que dar a conocer las fortalezas y necesidades del grupo respecto al número de alumnos, qué competencias tienen, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cuáles son sus intereses. A lo que decía, hay que tomar en cuenta las necesidades educativas especiales. En la planeación deben también tomarse en cuenta la inclusión, o sea, hay atención a la diversidad, que incluso ahora se nos habla de eso. Pasamos, por favor. Aplicar cuestionarios para identificar qué les interesa a los estudiantes, de qué hablan en las redes sociales, qué programas de televisión les gusta, qué música escuchan, qué deportes realizan. Estos son algunos aspectos que nos pueden decir más o menos cómo son nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes tenemos? Los cuestionarios deben tener validez y confiabilidad, deben responder a los principios pedagógicos. Y ahí hay un ejemplo de cómo se puede reflejar toda esa información, ya sea en un texto, como decía yo, redactar, o un formato donde se puedan ver las fortalezas y necesidades. Aquí estamos. ¿Cuáles son las competencias? Sí. El eje. Si vamos a hablar de las competencias básicas, quise copiar el ejemplo porque yo en un primer momento, cuando vi cuáles son las competencias del alumno, no tenía yo claro qué era lo que tenía que escribir sobre la competencia del alumno y cuál era una fortaleza y una necesidad. Y hasta que me di cuenta del ejemplo, hasta que vi el ejemplo, comprendí realmente de lo que se trata. Por ejemplo, en este ejemplo, que es un ejemplo de la materia de español, dicen las fortalezas: los estudiantes se interesan en aplicar el español en su cotidianidad. Ejemplo: los estudiantes ayudan a sus padres a hacer documentos en dependencias públicas. Y IFE, Seguro Social, no sé, se me ocurre, ¿no? Esa sería una fortaleza que están aplicándola. ¿Cuál sería la necesidad de la competencia? El 65% al 65% de los alumnos se les dificulta la lectura de comprensión. Ahí estaría una necesidad. El 80% comete errores ortográficos. Al 60% se le dificulta redactar. Entonces está la competencia, la fortaleza, ayudan a sus padres, la están aplicando, resuelven cuestionarios, los completan, etcétera, pero sí hay debilidades. Entonces esa sería, al hablar de competencias, bueno, esa sería una de las competencias que pudieran mostrarse en el diagnóstico del grupo. Ahora, en los estilos de aprendizaje, pues hay muchos que están incluso en la red, aunque deben ser confiables, deben pues ser viables, confiables, deben reflejar verdaderamente algo verdadero y no cualquiera. Hay muchísimo en la red que pues nos sirve también algunas cosas, ¿no? Entonces no se va a tomar el primero que encuentre uno de 6 preguntas a lo mejor. Hay unos de pocas preguntas y que están, parece que muy bien
calificados. No, hay muchos, unos muy largos también, de 60, 80 preguntas, y otros que no son tan largos. Y los intereses, ¿cuáles son sus intereses? Bueno, esos serían cuestionarios, más bien como que yo no he encontrado cuestionarios redactados ya que nos digan cuáles son los intereses, pero creo que todos los maestros podemos saber más o menos qué preguntar de un cuestionario, qué preguntar al alumno para saber qué tipo de amigos tiene, qué tipo de música escucha, o qué deporte realiza, o si ocupa las redes sociales, en fin. ¿Alguien quiere participar hasta acá? No, bueno. Y después, el siguiente aspecto, ya vimos contexto, ya vimos aprendizaje esperado, contexto externo-interno, diagnóstico del grupo. Ahora vamos al plan de clases. En el plan de clases, yo busqué algunas definiciones de lo que era secuencia didáctica y plan de clases, y todos los que pues leí tienen algo en común. Por ejemplo, Laura Frade dice: es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes. Zavala dice: conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un principio y un final, conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. Muy parecidos. Y en el siguiente, Tobón dice, el siguiente: conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. Entonces, más o menos todas hablan de lo mismo, deben ser actividades, están articuladas por el docente, en fin. Buenos días. Hola, buenos días. Una secuencia didáctica se puede hacer para toda una asignatura o módulo, o para cada una de sus partes o componentes. Se sugiere que no se elabore para una única clase, sino que articule al menos 2 sesiones de aprendizaje con el docente. Yo pensé que 2 era muy poco, pero efectivamente hay muchos ejemplos de 2 sesiones, planeaciones para 2 sesiones. Decían acá que pueden ser para, incluso para un curso completo, para un bimestre, para un bloque, dependiendo del nivel en el que estemos, para el tema. Que para una sesión pues no es viable porque no desarrollas ninguna competencia realmente, pero vi varios ejemplos en donde pues sí hay varias planeaciones para 2 sesiones, aunque pues realmente son muchos los aspectos que se deben cumplir, son 6, ahorita llevamos ya varios, y para 2 sesiones pues creo que sería un poco pesado trabajar por 2 sesiones. Aquí no hay una regla. No hay regla. No hay regla para esto, porque todo va a depender de las características de la asignatura y va a depender, pues vamos a decir, hablo de la secuenciación de los temas. Inclusive un tema puede abarcar, vamos a decir, una semana o hasta 10 días, y es válido realizar el plan de clase siempre que, vamos a decir, que existan esas actividades de inicio, las partes del desarrollo y el cierre, ¿verdad?, conjuntamente con esa evaluación. Pues no, en el caso de secundaria y en el caso de bachillerato, pues esa es la sugerencia, ¿verdad? Y creo que todos, o un gran porcentaje está yendo por esta modalidad. Desconozco cómo se maneja en el caso de primaria, y en el caso que sería mucho trabajo para el docente, vaya que sí es trabajo ahí, y en el caso preescolar también, no sé. Realmente porque el docente lleva todas las materias, Sí, por eso. definitivo. Entonces, ¿cómo Sí.
No sé cómo después ustedes a lo mejor nos puedan compartir cómo Así es la es, planeación y el así plan es. maestro. Pero aquí, desde luego, la idea es que no sea por clase. Esa fue una situación de inicio cuando pues no se tenía los elementos, pero no funciona por clase. No, y además lo que decía yo, realmente una sesión no alcanza a desarrollar ninguna competencia, o sea, Para nada. para nada. 2, incluso yo lo dudo, pero bueno, ya hay sesiones, dicen que puede ser de 2 en adelante, y efectivamente no hay una regla porque puede ir de 2 hasta el curso completo. Y ya sería Y entonces dices, ay, se fue mucho a los extremos, ¿no? O a 2, entonces pues uno tendría que ir a lo mejor trabajándolo por tema o por bloque o por unidad. El maestro Ulises comparte un cuestionario para identificar los tipos de El maestro Ulises nos comparte un cuestionario, un test para identificar los estilos de aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, sí. Aquí está, es de algún autor, maestro, Ulises. No sé si viene por ahí. Ajá. Pues lo vamos a subir. Me gustaría si se puede. Y pues lo tenemos en la plataforma para que quien quiera le eche una revisadita. Gracias, maestro Ulises. Lo vamos a subir a la plataforma para tenerlo. Oye, ¿y se puede sacar de la plataforma? Nosotros podemos sacar el material de la plataforma, guardarlo en una memoria. Muy bien. Ya podemos hacer eso, entonces, y podemos tenerlo en nuestra biblioteca. Bueno, pasamos. Lo que sí es que en todo lo que he leído, sea de Tobón o de otros autores, otros doctores en educación y gente muy investigadora, nos dicen que para que sea una secuencia didáctica por competencias, debe tomarse como eje rector una situación o problema del contexto. Una situación, problema del contexto. Ese debe ser el que me va a indicar cuáles son las actividades que voy a trabajar. Todo debe estar alrededor del problema de contexto que vamos que escogimos para trabajar con nuestros alumnos. Y acá tenemos, esto se tomó del libro que tú tienes, maestra Xochitl. Está en el libro que tú tienes, y ahí nos dice Tobón, que es el libro que ahorita nos va a compartir, nos va a enseñar la maestra Xochitl. Nos habla de cómo por qué un problema de contexto tiene que estar como eje rector o como centro para poder hacer una secuencia didáctica por competencias y para desarrollar competencias. No me acuerdo en qué página está, pero creo que está por las 50 y tantos, no me acuerdo. Sí, pasamos, por favor. Las actividades de aprendizaje deben estar articulando, o sea, por tiempos. Creo que es lo que decíamos hace un ratito, todos ya sabemos cuáles son los que se ocupan, que es inicio, desarrollo y cierre, ¿no? En la organización de los estudiantes, recursos y evaluación. La planeación debe enfocarse en el aprendizaje esperado y basarse en el contexto interno y externo, así como en el diagnóstico del grupo. Todo lo que hicimos al inicio, que era lo que ya vimos, ¿no? El contexto externo, el contexto interno, el diagnóstico del grupo, son los que me van a decir qué tipo de actividades voy a realizar, cómo las voy a manejar, qué tipo cuál va a ser la secuencia que voy a seguir con esas actividades, cuáles voy a poner en el desarrollo, qué tipo de problema voy a estar resolviendo con mis alumnos. Todo lo que yo escribí en el contexto debe servir para el desarrollo, para que ellos alcancen los aprendizajes esperados, tomando en cuenta obviamente su contexto, sus saberes previos,
el tipo de alumnos que son, su tipo de forma de aprender, en fin, toda la información que teníamos al principio debe servirnos para planear esas actividades de mi clase. El plan de clase debe tener como eje central el aprendizaje esperado y un problema de contexto. Se identifica la competencia que se va a desarrollar. No es conveniente escribir todas porque la argumentación se convertiría en algo complejo. Nos sugiere, también nos lo sugiere Tobón, que cuando nosotros hagamos una planeación no pongamos todas las competencias que se van a desarrollar, que tenemos que argumentar el por qué se va a desarrollar tal competencia con tales actividades, tomando en cuenta tal parte del contexto y sus estilos de aprendizaje, sus gustos, etcétera, 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 que es mejor no manejar todas las competencias, sino nada más una o dos, no más, para poder argumentarlas después. Los aspectos que debe llevar la planeación, creo que pues están aquí los que siempre se utilizan. Bueno, título. En esta parte, ahí sí no todos dicen lo mismo. En el libro, que esto lo saqué de un manual que ahorita también vamos a compartir, vamos a subir en la plataforma, de un manual de Sergio Tobón. Nos dice que hay que ponerle un título a nuestra secuencia didáctica que sea significativo para los estudiantes, no exactamente el del tema que se va a trabajar, sino algo relacionado, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, situado al ejemplo del contexto que vamos a trabajar, pudiéramos ponerle un nombre parecido a ese problema con el que vamos a estar trabajando, pudiera ponérsele. En mi caso, pues yo no pongo ese título, yo nada más pongo el título del tema, el aprendizaje esperado, la competencia a desarrollar, el eje, en fin. Dice, debe ser significativo para los estudiantes y relacionarse con el problema del contexto y las evidencias, que son ya saben, los productos de formación. Se escribe el nombre del docente. Docente es el docente o docentes que van a impartir la secuencia didáctica. Dice también que una secuencia didáctica puede ser elaborada, también esto no hay algo establecido, hay variación de gustos y formas, hay muchísimos, se pueden hacer incluso por academias, por maestros que imparten la misma materia, que pueden trabajarse una planeación didáctica. Entonces ahí se pondrían el nombre de los docentes que van a impartir la secuencia didáctica. Incluso hay proyectos en donde entra el de biología, lo que habíamos visto en una de las sesiones anteriores. Entra el maestro de biología con algo que hable, por ejemplo, decíamos, de la comida, y entra el maestro de matemáticas y el de inglés, y entonces puede hacerse una planeación didáctica para todos. ¿Cómo estamos? ¿Ya nos pasamos mucho? Ya, ¿verdad, maestros? Acabamos y nos vamos a tomar el cafecito, ¿les parece? Bueno. El nivel educativo, pues creo que eso es obligatorio, que tenemos que poner el nivel, si estamos en secundaria, en los que están en primaria, en fin. El lugar de impartición, pues es el nombre de la institución donde se va a impartir la secuencia didáctica. El grado o proceso de formación, se indica lo que corresponda, puede ser también un curso de formación continua, un diplomado, un posgrado, un bloque, lo que decíamos. La fecha de inicio, se indica la fecha de inicio de la planeación y también la fecha de término de la planeación. Creo que todos hemos tenido la experiencia de que muchas veces nuestra planeación no se lleva cabalmente en los tiempos como nosotros lo planeamos. Por lo tanto, son aproximadas las fechas. Y si nosotros
no terminamos, planeamos, fuimos muy como que, ay, mis alumnos van a aprender, estuvimos muy positivos, ¿no? Pensando que todo iba a salir muy bonito, pero pues hay diferentes actividades que se interpusieron en nuestro camino y no pudimos cumplir con la planeación. Bueno, pues entonces son aproximadas las fechas y pudiéramos repetir parte de la planeación en la otra, haciendo una nota correspondiente. Asignatura, unidad o módulo, matemáticas, en nuestro caso, a lo mejor la mayoría de nosotros, matemáticas, bloque tal, en fin, bloque si aplica. Tiempo total aproximado, se indica el tiempo total aproximado teniendo en cuenta las actividades de aprendizaje. Se van poniendo tiempos generalmente, a qué vas a hacer, cuánto tiempo le vas a dar a esta actividad, cuánto tiempo a esta otra actividad, que tampoco se va cumpliendo. Muchas ocasiones, a veces nos quedamos muy cortos, a veces nos va muy bien y pensamos que nuestros alumnos no son capaces y nos sorprenden y todo nos sale muy bien. Y el perfil de los participantes, que es la descripción general del tipo de estudiantes, que es cómo son nuestros estudiantes o quiénes son, los conocimientos y habilidades para ingresar al curso, pues esto es dependiendo, ¿no?, del perfil de egreso. Entonces, maestro, sí. Sí. ¿Le puedes? Perfil de los participantes. Sí. Nosotros pues sí tenemos un perfil de egreso, de ahí lo tenemos que tomar y tenemos que escribirlo ahí en la planeación. Se supone, aunque yo creo que pues no sé, en mi caso yo no lo hago, no sé si ustedes lo hagan. ¿Es la descripción general del tipo de estudiantes que se Sí. De conocimientos y habilidades para ingresar al curso? Bueno, estamos hablando a lo mejor de conocimientos previos, de que cómo deben ser tus alumnos, con qué tipos de alumnos cuentas, qué tipos de alumnos requieres. Pues yo no los pongo, la verdad es que no lo pongo, sinceramente, pero bueno, es una de las partes que pudieran ponerse. A lo mejor no todas se pueden, no todas se ponen tal y como están acá. A lo mejor en esa parte, pues sí, yo en la última parte yo no la pongo, o la manejo, conocimientos y habilidades. Fíjense que si yo sí en mis planeaciones pongo conocimientos y habilidades, pero como saberes, lo que requiero en el saber ser, en el saber conocer y en el saber hacer. Este es un ejemplo, dentro de un momento vamos a ver un ejemplo de una planeación, así lo maneja ese libro. Yo hace tiempo leí ese libro, me gustó mucho la planeación que tienen en ese libro, y ahí dicen, ¿qué esperas en el saber ser? ¿Qué esperas en el saber hacer? ¿Y qué esperas en el saber conocer de tus alumnos? ¿Qué esperas desarrollar en el saber ser, en el saber con tu planeación? ¿Qué pretendes en cada uno de esos saberes con tu planeación? Y eso yo sí lo pongo, en lugar de poner a lo mejor conocimientos o habilidades para ingresar al curso. Yo más bien lo que espero en los saberes, si son conocimientos, habilidades y actitudes además, porque no nada más son conocimientos y habilidades, son también actitudes. Y yo sí lo pongo, lo manejo como, es que hay mucha apertura, tampoco hay algo muy rígido que se siga. Ahorita lo vamos a ver, en 2 libros de Tobón pone planeaciones completamente distintas. Entonces uno va armando, yo creo que tu formato y vas, como te vaya dando mejor resultado y como la vayas entendiendo mejor.